Ok, buenos días muchachos. Como ustedes saben, pues tenemos que implantar una nueva, bueno, no implantar, ya está implantado, pero sí llevar a cabo una nueva forma de dar la clase. Esta ocasión lo vamos a dar por medio de lo que es el grupo de WhatsApp. Yo, como ya les había dado algunas indicaciones, voy a explicar. No tengo de momento dónde apoyarme, lo iré haciendo conforme vayan pasando las demás clases para irles mostrando el equivalente a lo que sería el pizarrón, pero les voy a ir explicando, les doy el apunte, el resumen y posteriormente ustedes las dudas que tengan, con todo gusto, me pueden preguntar y las aclaramos. ¿De acuerdo? Ok. En base a lo que estábamos viendo la clase anterior, el tema anterior, estábamos hablando acerca de lo que son los derechos reales, de lo que son prácticamente las fuentes de los derechos para poder tener posesión o propiedad. Ya vimos que la manera de obtener los derechos son de una forma donde tiene un valor pecuniario, como una compraventa, o la manera de adquirirlo de forma natural, como puede ser una donación, como puede ser una herencia o un testamento. Aquí la diferencia es que para poder tener una legalidad y de ello crear lo que posteriormente van a ser los contratos, es decir, primero, como ya lo hemos visto, el cuasicontrato y posteriormente lo que son los cuasicontratos, posteriormente lo que son los contratos, ¿verdad? Que sería la forma de legalidad, eso tiene que demostrar una de dos, o que es de nosotros, que nosotros somos los dueños, somos los propietarios, es decir, comprobar la propiedad, o en su defecto, la otra forma que sería el poder comprobar la posesión. Para todo ello hay legalidad. Yo les había dicho con anterioridad, habíamos explicado que existe formas de poder comprobar y para el derecho romano no había otra. No había una escritura, no había una factura, sino que al ir evolucionando poco a poco lo que es la actividad jurídica, sobre todo en materia romana, al ir evolucionando, pues esto nos va a dar como consecuencia, ¿verdad? El llegar a lo que es un cuasicontrato, un acuerdo de voluntades que crea y extingue derechos y obligaciones. Tan sencillo como ello para poder definir a esta forma de legalidad y con ello comprobar la propiedad, acreditar la propiedad. Ahora, la propiedad no es mía, pero me la prestaron o la rento. También es una forma de poderlo hacer por medio de un cuasicontrato. Acreditamos la propiedad y prácticamente con ello demostramos, ¿verdad?, la legalidad que tenemos sobre ella. Esto como consecuencia va a dar lo que se denominan las ganancias. Las ganancias se le va a llamar en el derecho contrato usufructo. Existieron dos tipos de usufructos. Uno ya lo comentamos, que es el usufructo romano, y posteriormente el que manifiesta las instituciones de Gallo, que se le denomina usufructo civil romano. ¿Sí? Esto es prácticamente la forma de legalidad. Va a tener consecuencias posteriores, como dije hace un momento, dentro de la evolución del derecho romano, va a tener sus consecuencias, porque también la violación a estos derechos va a tener una sanción. Y esa sanción los romanos, para poder aplicar el ius puniendi, es decir, el derecho a sancionar, le va a denominar primero cuasidelito. Quien cometía un cuasidelito tenía una sanción. Aquí hay que hacer una distinción muy importante. Es una distinción clave respecto a lo que es un cuasicontrato o un cuasidelito, porque estamos hablando de que es algo que es casi,
no está en su totalidad, es casi. Como consecuencia de ese casi, prácticamente estamos hablando de que le falta un elemento. Algo le faltó, que lo vamos a ver posteriormente. Los primeros jurisconsultos romanos, es decir, el Corpus Juris Civilis, y que algunos de ellos, como ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, también llegaron a ser monarcas. Estos primeros jurisconsultos romanos, pues le van a ir adecuando poco a poco, dependiendo de qué, sobre todo de las necesidades, sobre todo de lo que iba siendo la época, conforme se va dando, las costumbres, etc. En algunos casos, en algunos sistemas, como el de extracción filosófico-religioso, también tenía que ver la religión, la filosofía. Pero aquí en este caso estamos hablando del sistema romanista, ¿sí? Y para el sistema romanista, vuelvo a repetir, primero los cuasis, es decir, el cuasicontrato, el cuasidelito. Ahora, para cuestiones de lo que es el derecho romano, fíjense bien, no vamos a mezclar todavía el ius puniendi como tal. Vamos a hablar únicamente de las sanciones que se aplicarían. Para esto, tendríamos que ver y retomar nuevamente lo que habíamos comentado sobre lo que son los elementos. Dos fundamentales: la voluntad y la obligación. ¿Sí? El nombre nos los dice, voluntad, lo que nosotros queremos hacer, lo que no queremos hacer. La obligación, el tener que cumplir con lo expresamente pactado. Estamos obligados. ¿Sí? Repito, en el mismo concepto nos dice acuerdo de voluntades que crea y extingue derechos y obligaciones. Ahí están los dos elementos. Que posteriormente se tiene que perfeccionar, sí. Que en el perfeccionamiento tiene que aparecer la firma, que sería la demostración de la voluntad, sí. Pero ahorita de momento nos vamos a enfocar simple y sencillamente a esos dos elementos: voluntad y obligación. En ambos casos, las obligaciones se crean, las obligaciones se extinguen. La voluntad se crea, la voluntad se extingue. Habíamos explicado que la voluntad podía ser unilateral o bilateral. ¿Qué significa eso? Interviene en la unilateral una parte. Una sola persona voluntariamente decide hacer lo que quiera o deja hacer lo que quiera. ¿Cuál sería un ejemplo de una obligación unilateral? La donación. Un regalo, donación, le vamos a denominar, vamos a utilizar la terminología jurídica. ¿Sí? La donación es voluntaria. Yo quiero donarle a alguien un reloj. Es mi voluntad. Lo dono, se acabó. No tengo obligación a nada y la otra parte tampoco lo tiene. Si quiere lo acepta y si no quiere no lo acepta. ¿Sí? Cuando hablamos de una voluntad bilateral, las dos partes voluntariamente van a realizar un acto legal, un acto jurídico. ¿Como cuál? Como el matrimonio. Y específicamente aquí en nuestro tema, un contrato. Voluntariamente. Recuerden aquella filosofía griega de Sócrates y Platón, la he comentado con ustedes varias veces. Hay voluntades que emanan de obligaciones. Perdón, no es cierto, es al revés, perdón. Hay las obligaciones que emanen de voluntades, pero no hay una sola voluntad que emane de una obligación, no lo hay. ¿Sí? Cuando es voluntario, es voluntario. Y eso de que es que me vio obligado, pues sí, pero no. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, si no hubiera querido, no lo hago.
No me están obligando poniéndome una pistola en la cabeza. ¿Me explico? Si de esa manera firmamos un contrato, nos pusieron una pistola en la cabeza, entonces sí. Pero comúnmente ni la necesidad, ni las oportunidades, ni las consecuencias o características que pueda tener hacen que esto sea una obligación. Es voluntario. ¿Sí? Ahora, la obligación en su concepto dice cumplir con lo expresamente pactado. ¿Qué es eso? Pues a fuerza tenemos que cumplir con lo que nos comprometimos. Y si nos comprometimos en un contrato, lo que el contrato diga, hay que cumplirlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se extingue en el caso de la obligación, que es la que requiere más aspectos? Como les diré, pues vamos a decirlo así, más detallados, porque hay que cumplirlo. El nombre lo dice, es una obligación. Primero, existen también obligaciones unilaterales y también hay obligaciones bilaterales. La obligación unilateral es, igual que la voluntad, una sola parte, un solo lado. Quien se obliga únicamente a cumplir con esa obligación. Y la obligación bilateral es donde hay dos lados, dos partes. ¿Cómo en cuál? Volvemos a poner el ejemplo del contrato. Los dos contratantes están obligados. El ejemplo del matrimonio. Los dos contrayentes están obligados. ¿Y cuál sería el ejemplo de una voluntad unilateral? Ustedes mismos, recuerdo en clase alguna vez me dijeron, el pago de una pensión. Es obligación y es unilateral. ¿Sí? Que puede ser por separado, porque también el papá y la mamá tienen la obligación, bueno, sí, pero es por separado, no es conjuntamente. ¿Sí me explico? Ahora bien, formas de extinguir lo que sería la obligación. 1. La muerte del obligado. ¿Sí? 2. El cumplimiento con la obligación. Y cuando los jurisconsultos romanos perfeccionan el contrato, deja de llamarse quasi y se llama contrato, y aparece el poder transferir los derechos y las obligaciones, también en la transferencia, allí se extingue la obligación. ¿Queda claro? Aquí iniciamos el tema mencionando, fíjense bien muchachos, haciendo hincapié, haciendo mención en que el no cumplir con la obligación tiene una sanción. Primero, voy a explicar. Aunque nosotros sabemos que es un sinónimo penalizar, castigar, sancionar, que a final de cuentas es la punibilidad. Hay una diferencia muy grande entre dos de las principales ramas del derecho. El derecho civil, que es prácticamente lo que estamos tocando, sus inicios, y el derecho penal. Para el derecho penal, una penalidad, como el nombre lo dice, la sanción, la punibilidad, es incluso, voy a utilizar estos términos, es incluso más grave. Es incluso más grave. ¿Por qué? Porque se sanciona penalmente privando de la libertad. Hay sistemas jurídicos como el anglosajón o el de extracción filosófico-religioso que sancionan dañando la integridad física de las personas por medio de torturas, por medio de mutilaciones, incluso llegando hasta privando de la vida, la pena de muerte. A eso me refiero cuando les digo que es algo incluso más grave, palabras mayores ya. En materia de derecho romano, materia de derecho civil romano,
incluso el derecho civil en la actualidad, una sanción comúnmente es pecuniaria. Estamos hablando de multas, estamos hablando de embargos, es completamente pecuniaria. No recuerden, no se les olvide el principio general del derecho que dice: por penas, no, perdón, deudas. Por deudas meramente civiles no merece, no amerita pena de sanción, de prisión. O sea, por una deuda civil nadie va a ir a prisión. ¿Que va a haber sanciones? Sí, meramente civiles. El derecho romano creó este tipo de sanción, este tipo de penalidad, si es que le podemos llamar así, que repito, es otra cosa completamente diferente. Y esa penalidad, esa sanción, se le llamó mora. Mora, sí, literalmente, M-O-R-A, mora, ¿sí? En su concepto, la mora es una sanción por incumplimiento. Ojo, no por atraso, por incumplimiento. Estamos iniciando a ver lo que es el concepto de mora, cómo se aplicó, cuándo se aplicó, por qué se aplicó. Mora, ¿sí? La mora únicamente es aplicable en las personas que no cumplen. Estamos hablando de que hay conceptos en donde hay actos, mejor dicho, en donde existen dos partes que se obligan, pero también puede ser una sola obligación, ¿sí? Cuando hablamos de las dos partes que se obligan, una obligación bilateral, entonces existen dos tipos de moras. Una de ellas se llamó mora debitoris, con D de dedo, debitoris, es decir, que debes, la mora del deudor. Y la otra mora se le denominó mora creditoris, del acreedor. Si hablamos en un préstamo, el acreedor es el que prestó, el deudor es el que debe. Si hablamos en una compraventa, el acreedor es el que vendió, el deudor es el que debe. ¿Sí? Esos serían los tipos de mora: debitoris y creditoris. Y su concepto establece lo siguiente. Vuelvo a repetir, como lo dije hace un momento. Mora debitoris, mora creditoris, únicamente por incumplimiento de lo expresamente pactado. ¿Cómo puedo ejemplificar en la actualidad una mora? Recuerden ustedes que vamos a hablar sobre todo de las instituciones crediticias que cobran intereses moratorios. Fíjense, ahí está el ejemplo. ¿A quién le cobran interés moratorio? Al deudor. Sería una mora debitoris. ¿Sí? Claro que aquí, como se trata de un préstamo, pues únicamente hay mora debitoris. Pero también el acreedor pudiera ser generador de una mora. Pero nada más que la diferencia de lo que ahora el concepto contiene en relación a lo que es un crédito bancario, es que el banco nos cobra por un atraso. Y su concepto original de la mora es que es una sanción por incumplimiento de la obligación. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ya las modificaciones que tiene en la actualidad y eso, bueno, eso lo veremos o lo verán ustedes en otras materias, pero aquí prácticamente estamos hablando de lo que es el derecho romano y el derecho civil romano. ¿Queda claro? Todo esto en la evolución del derecho en Roma
va teniendo trascendencia, va siendo, como les diré, perfeccionado cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llega un momento en que ese perfeccionamiento va a dar como consecuencia, fíjense bien, que se tenga que recompilar todos estos datos y se crean lo que se denominan las instituciones del derecho romano. Ese concepto de institución tiene diferentes formas de definirlo. A veces entendemos por institución un organismo. Recuerden que la tutela, la potestad, el matrimonio, la curatela, son instituciones. Y aquí estamos hablando de una institución que literalmente es una recompilación de datos por escrito. Vamos a llamarle así, un códice que iba a contener diversos temas. Los más importantes fue el de Gallo y las instituciones de Justiniano. Después aparecen también las llamadas doctrinas romanistas. ¿Por qué hago hincapié en ello? ¿Por qué vuelvo a tocar este tema? Pues porque prácticamente allí, en las instituciones de Gallo, es en donde se va a recompilar lo que estamos viendo. Las fuentes de los derechos, los tipos de sanciones como las moras, las obligaciones, la voluntad, todo aquello que va a tocar el tema sobre un derecho civil romano es prácticamente lo que se va a asentar en las instituciones. En este caso, este tema, en las de Gallo. ¿Queda claro? Ahora bien, las propiedades. Porque recuerden que este tema es fuente de los derechos. ¿Derechos de qué? Derechos de propiedad, derechos de posesión. ¿Propiedad y posesión de qué? Las cosas, las reses. ¿Sí? Para poder demostrar, para poder comprobar que esa cosa, esa res, es mía. O que tengo la posesión de manera legal. ¿Qué es lo primero, muchachos, que nos solicita una autoridad cuando tenemos un conflicto, ya sea penal o ya sea civil, en el cual penalmente nos roban una cosa y nosotros vamos, denunciamos? ¿Y qué es lo que nos pide la autoridad? Acredita la propiedad. Ah, no es mía, me la prestaron, acredita la posesión. Ahora, tenemos un conflicto por un terreno, por una casa, en el cual dos partes reclaman, exigen, argumentan que ellos son los dueños, que ellos son los poseedores legales. ¿Qué le va a pedir la autoridad? Acredita la posesión. Y así es como lo acreditaríamos, con la fuente de los derechos, derechos de cosas, y como mencionaba en sus inicios, y además un tema que habíamos comentado con anterioridad, los cuasi contratos. Nada más. ¿Queda claro? Ahora, la propiedad, las reses, los derechos. Existen una clasificación que yo voy a resumir aquí en estas clases únicamente de dos formas, dos partes. Las reses del derecho humano, las que son de nosotros. Res humani iuris, reses del derecho humano. Aquellas que nos pertenecen como seres humanos. Reses, muchachos, no derechos. Porque recuerden que dentro de los derechos me mencionan el derecho a vivir, el derecho a comer, sí, pero estamos hablando de cosas, reses. ¿Sí? ¿Qué tipo de reses? Privadas, públicas,
comunes, personales, divisibles, indivisibles, mancipi, movibles, nec mancipi, no movibles, corpóreas, que pertenecen a un cuerpo, incorpóreas, las que se le puede incorporar ese cuerpo, principales, accesorias, ¿verdad? Universales, etcétera. Dentro de este tipo de reses, dentro de este tipo de cosas, también se encuentran las tangibles, que podemos ver, que podemos tocar, y las fungibles, que no vemos, que no tocamos, pero pertenecen al derecho humano. Las otras, el derecho romano las clasificó como cosas del derecho divino. Res divini iuris, sacrae, que serían del derecho sagrado, del derecho divino, ¿sí? Ese tipo de cosas pertenecían de manera exclusiva a la iglesia. ¿Como cuáles? Precisamente los edificios, las edificaciones que serían la iglesia, lo que se encontraba dentro de la iglesia, los terrenos para la construcción de estos templos, a los cuales se les llamaba fundo, el fundo agrario, terreno agrario, ¿sí? Fundo privado, terreno privado. En materia agraria, en las leyes líncicas sextas, que fueron creadas por los hermanos Tiberio y Cayo Graco, estas leyes hablaron respecto a la repartición de las tierras, el fundo agrario, derecho divino. ¿Sí? ¿Por qué se toca el tema del derecho divino? ¿Por qué hablamos acerca de la iglesia, la religión? Probablemente pudiéramos pensar que no tiene mucha importancia para nosotros como particulares, como seres humanos. Vamos a, incluso el día de mañana, ustedes, primero Dios, siendo licenciados y licenciadas en Derecho, van a decir ustedes, bueno, es que yo, pues, ¿qué tengo que ver con ello? Yo voy a demandar, no sé, un asunto sobre respecto a lo que es el desalojo, etcétera, etcétera. Bueno, es que la importancia del derecho nace precisamente en materia divina. El primer concepto que se genera es el fas, derecho divino. Y posteriormente se crea el ius, simplemente derecho. Esto, antes de explicar la clasificación de las cosas, de las reses, tiene su origen, muchachos. Tiene su origen. Y antes de que aparezca el ius civile, derecho civil, como lo acabo de mencionar, aparece el derecho divino. El ius divine. El derecho divino era exclusivo para la gente que pertenecía a la religión. Los pontífices, ¿verdad? Los paters, obviamente hablando en materia religiosa. Recuerden que el concepto pater es extenso. Y únicamente ellos tenían su reglamentación, su derecho. Después también los romanos le dieron mucha importancia a lo que es el derecho castrense, a la organización de su ejército. Bueno, también crearon su derecho. Y faltaba el resto de la población, a los cuales se les denominó así, literalmente, civiles. Y es cuando se crea el ius. Es el término en latín que da origen a lo que conocemos como derecho. Ius civile, derecho civil. ¿Sí? Ese es prácticamente el origen de ello. Por eso la división de los diferentes tipos de reses
independientemente de las que ya mencioné. Entre ellas encontramos el derecho divino, que sería el jus divine, las reses del derecho divino, res divini juris, y las reses, las cosas, del derecho humano, res humani juris. ¿Sí? Ahora, dentro de las del derecho humano, un concepto es cosa y posesión. Pero también existe una clasificación de dos tipos de reses, muchachos. La denominada res in bonis avere. Res parcial, temporal o divisoria, o dividida, mejor dicho. ¿Qué indica eso? Temporal, la tenemos por un tiempo. Pero en ese tiempo, fíjense, se pueden generar dos cosas. O deja de ser nuestra, o se convierte totalmente en nuestra. Temporal. Parcial o dividida. Nada más una parte es mía.